Gracias por enviarme sus preguntas, vamos a contestarlas. Dice Carmen Santos, mi estómago hace mucho ruido y hasta siento movimientos bruscos cuando cae la comida. ¿Es normal? No te sé decir si en tu caso sea normal o no. Todos tenemos movimientos, absolutamente todo, y a esto se le denomina peristalsis. Cuando cae alimento al estómago, se empieza a mover como tipo una licuadora para sacar el contenido hacia el intestino. Todos tenemos ruidos, la gente muy delgada es más fácil que los escuche y tenemos más de 2 o 3 por minuto movimientos peristálticos. Si esto es muy excesivo y tienes otros síntomas, a lo mejor vale la pena que veas un gastroenterólogo. Jacqueline Arteaga, ¿el hipo constante puede ser un síntoma de gastritis crónica? El hipo constante hay que averiguar por qué es. Puede ser una gastritis, es difícil, pero síntomas gastrointestinales sí te pueden desencadenar hipo. El hipo se da por una irritación al nervio frénico en el diafragma. Hay que buscar cuál es la causa. Mónica Esteves, ¿la diabetes tipo 2 es reversible? Mónica, me temo que no, caray. La diabetes tipo 2 se asocia a factores genéticos y sobre todo la puedes controlar o puedes evitar que aparezca si estás en un peso adecuado y haciendo ejercicio. ¿Cuándo se ha visto que se revierte una diabetes? A veces con cirugía bariátrica, pero tristemente estos pacientes muchas veces vuelven a rebotar. Pero no, la diabetes no tiene una cura como tal, existe tratamiento. Carmen Vera, ¿qué es la osteocondromatosis? Bien, esta es una aparición de tumores benignos que se llaman condromas. Son tumores benignos de tejido cartilaginoso, de tejido de músculo esquelético, que no son malignos, pero aparecen muchas veces donde están las articulaciones. Esto es importante que te lo cheques por si es necesario, seguramente, un tratamiento quirúrgico. Muchas gracias.